Los investigadores finalmente dirigieron su búsqueda a un lugar aislado a lo largo de un pintoresco camino cerca del embalse de Waitakere, una zona boscosa remota al oeste de la ciudad. En la tarde del 8 de diciembre, aproximadamente a las 4 de la tarde, los oficiales de policía hicieron un hallazgo sombrío a tan solo unos 10 metros del borde de la carretera. El lugar había sido previamente identificado como un sitio de interés, y a medida que la búsqueda se intensificaba, los oficiales descubrieron objetos que consideraban fuertemente vinculados con Grace Millane. Para el día siguiente, 9 de diciembre, habían comenzado los procedimientos formales de identificación. Aunque la policía hablaba con cautela, evitando hacer afirmaciones definitivas demasiado pronto, dejaron claro que la evidencia dejaba poco margen de duda. Estaban convencidos de que la búsqueda había alcanzado su conclusión más desgarradora. Grace Millane había sido encontrada. A partir de ese momento, la naturaleza del caso cambió. Ya no se trataba de una investigación por persona desaparecida relacionada con una joven viajera, sino de una pesquisa criminal centrada en descubrir lo que había ocurrido durante las últimas horas de su vida. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Grace Emmy Rose Millane nació en 1996 en el condado de Essex, Inglaterra, un lugar conocido por sus comunidades unidas y sus tradiciones centradas en la familia. Nació de sus padres, David y Gillian, quienes la criaron en un hogar cálido y lleno de apoyo. Grace era la más joven de 3 hijos, con 2 hermanos mayores, Michael y Declan, quienes a menudo la describían como la chispa de la familia. Desde temprana edad, la personalidad alegre de Grace y su energía creativa la hacían destacar. Amigos y familiares la recordaban como una joven vibrante que podía iluminar una habitación con su risa. Tenía un profundo amor por las artes, un talento para la creatividad y un entusiasmo por conocer gente nueva, todo lo cual reflejaba su naturaleza sociable y afectuosa. Su crianza estuvo llena de reuniones familiares, celebraciones y tradiciones que moldearon sus valores. Grace era conocida por mantener una relación cercana con sus hermanos, y aunque a menudo los molestaba con bromas, admiraba sus logros y disfrutaba siendo la hermana menor que aportaba equilibrio a la dinámica familiar. Sus padres enfatizaban la amabilidad, la generosidad y la resiliencia, cualidades que Grace llevó consigo hasta la adultez. En cuanto a su educación, Grace destacó notablemente. Estudió en la Universidad de Lincoln, donde se dedicó al campo de la publicidad y el marketing. Quienes estudiaron junto a ella hablaban de su determinación, creatividad y capacidad para pensar de manera innovadora. Sobresalía en los proyectos grupales, demostrando tanto liderazgo como empatía, y sus profesores notaron su potencial para construir una carrera exitosa en la industria. Tras completar su grado, Grace comenzó a mirar hacia el futuro, ansiosa por experimentar la vida más allá de los libros de texto y las aulas. La graduación marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Como muchos jóvenes, Grace quería conocer el mundo antes de establecerse en un trabajo a tiempo completo. Había ahorrado cuidadosamente dinero para financiar un viaje de mochilera de 1 año, un sueño que había comentado con entusiasmo. Deseaba sumergirse en nuevas culturas, conocer a otros viajeros y descubrir lugares de los que solo había leído. Este viaje representaba no solo aventura, sino también independencia y crecimiento personal. En preparación para sus viajes, Grace realizó un gesto desinteresado que resaltó su espíritu compasivo. Se cortó el cabello largo y lo donó a la organización Little Princess Trust, que fabrica pelucas para niños que reciben tratamiento contra el cáncer. Este acto, profundamente conmovedor para quienes la conocían, reflejaba su empatía y su deseo de ayudar a otros incluso mientras se preparaba para su propia aventura. En octubre de 2018, Grace se despidió de su hogar familiar y emprendió el viaje que había imaginado durante tanto tiempo. Sus viajes comenzaron en Sudamérica, donde exploró Perú, y pasó 6 semanas inolvidables conociendo a otros viajeros, compartiendo historias y capturando recuerdos mediante fotografías que enviaba frecuentemente a amigos y familiares. Cada mensaje enviado a casa estaba lleno de entusiasmo, mostrando cuánto disfrutaba de la libertad de la exploración
y la emoción de sumergirse en nuevos entornos. Para el 19 de noviembre de 2018, Grace había llegado a Nueva Zelanda, viajando sola pero con confianza y ansias de nuevas experiencias. Tras visitar varias regiones, llegó a Auckland el 30 de noviembre. Se registró en The Base Backpackers Hostel, un lugar popular en Queen Street conocido por atraer a viajeros de todo el mundo. Grace compartía habitación con otros, como suelen hacer los mochileros, adaptándose rápidamente al estilo de vida comunitario. Su energía y amabilidad hacían que rara vez permaneciera mucho tiempo como una desconocida para alguien. La noche del sábado 1 de diciembre de 2018 comenzó como muchas otras en la ciudad. Justo antes de las 6 de la tarde, Grace salió del hostal vestida con un elegante vestido negro hasta las rodillas, acompañado de zapatos blancos y un pequeño bolso. Había quedado en encontrarse con alguien con quien había conectado a través de Tinder, un enfoque moderno para hacer amigos o conocidos mientras se viaja. Aunque al principio parecía insegura sobre el encuentro, una conversación posterior la convenció de darle una oportunidad, y acordaron encontrarse para tomar unas copas. La noche de Grace comenzó en Sky City, un gran complejo de entretenimiento lleno de bares, restaurantes y multitudes animadas. Mientras transcurría la noche, mantenía contacto con su amiga Amina en casa, enviando actualizaciones alegres. Escribió que la conversación con su acompañante era fácil y natural, compartiendo que él se presentó como un gerente de petróleo que vivía en un hotel. Sus mensajes transmitían un sentido de optimismo, como si la noche se estuviera desarrollando de manera agradable. Poco después, la pareja se trasladó a The Bluestone Room, un bar bien conocido en Auckland. Testigos y cámaras de seguridad confirmaron posteriormente que parecían cómodos juntos, aunque hubo un momento que destacó. Su acompañante tomó el bolso de Grace y comenzó a revisarlo por razones que aún no están claras. A pesar de esto, poco después de las 9:30 de la noche, se les vio salir del bar juntos, caminando lado a lado. Al día siguiente era domingo 2 de diciembre, una fecha de especial significado, el 22º cumpleaños de Grace. Para su familia y amigos en Inglaterra, era un día de celebración, y muchos enviaron mensajes de amor y felicitaciones. Pero esta vez, no hubo respuesta de Grace. Sus teléfonos iban directamente al buzón de voz, y el flujo constante de fotos y actualizaciones que había estado enviando durante sus viajes fue reemplazado por el silencio. Su hermano Declan notó de inmediato el cambio, explicando más tarde que Grace había estado en contacto constante durante su viaje. La falta de comunicación en un día tan importante encendió las alarmas. Sus padres, David y Gillian, se preocuparon profundamente y pronto contactaron a la policía de Auckland para reportar la desaparición de su hija. Para el 5 de diciembre, la investigación estaba en marcha. Los oficiales hablaron con el personal de The Base Backpackers Hostel, quienes confirmaron que Grace no había regresado a su habitación desde la noche del 1 de diciembre. La mayoría de sus pertenencias, incluyendo ropa y equipaje, seguían en su lugar. Al principio, la policía no sacó conclusiones apresuradas. A veces los viajeros se quedan con nuevos conocidos o prolongan sus aventuras sin informar. Sin embargo, la situación se volvió rápidamente más seria. Los detectives revisaron extensas grabaciones de CCTV de la ciudad y pudieron reconstruir sus movimientos de esa noche de sábado. El hombre con quien se le vio por última vez fue identificado en poco tiempo. La investigación posterior reveló detalles sobre él. La misma noche en que Grace fue vista por última vez, actualizó su foto de perfil en Facebook. Apareció un comentario debajo: hermosa, muy radiante. Ese comentario provenía de la misma persona con quien había sido vista en las cámaras de seguridad. Su nombre era Jesse Kempson, un hombre de 26 años que vivía en el City Life Hotel en Auckland. Los investigadores pronto descubrieron que Jesse había escrito un inquietante mensaje en línea no mucho antes, reflexionando sobre su pasado y expresando disculpas por sus errores, arrogancia y egoísmo. Estas palabras, en retrospectiva, parecían revelar algo más profundo sobre su estado mental. Pero, ¿quién era Jesse Kempson? Nacido en Wellington, la infancia de Jesse se caracterizó por la inestabilidad. Sus padres se separaron cuando él era joven,
lo que conllevó frecuentes mudanzas y la falta de un entorno estable. Pasó parte de su infancia siendo criado por sus abuelos, y con el tiempo se volvió cada vez más distante, casi completamente separado de gran parte de su familia. Amigos, conocidos e incluso observadores ocasionales lo describían como alguien que vivía en un mundo de constantes invenciones. Jesse había desarrollado la reputación de ser un narrador compulsivo, contando historias que iban desde lo vagamente creíble hasta lo completamente fantástico. Entre sus afirmaciones más frecuentes y extrañas estaba que estaba relacionado con un jugador famoso de rugby de los All Blacks, historia que repetía a menudo a pesar de que no tenía ninguna verdad. En otras ocasiones, decía a la gente que estaba gravemente enfermo, llegando incluso a afirmar que luchaba contra el cáncer. Sus invenciones no se detuvieron allí. Jesse mintió a casi todos en su entorno: empleadores, propietarios, parejas e incluso sus amigos más cercanos. Con cada mentira obtenía un alivio a corto plazo o un beneficio temporal, pero inevitablemente la verdad lo alcanzaba. Una y otra vez, sus falsedades se desmoronaban, y como resultado, se encontraba desalojado de apartamentos, perdiendo empleos y dañando relaciones. Su vida se convirtió en un ciclo de engaños seguido de consecuencias. Un antiguo propietario más tarde compartió un relato particularmente revelador sobre el comportamiento de Jesse. Jesse se había presentado como un jugador profesional de softball y afirmó que había sido reclutado por el equipo nacional de Nueva Zelanda, los Black Sox. Para hacer la historia convincente, le dijo al propietario que esperaba recibir grandes sumas de dinero por contrato, lo cual explicaba por qué estaba atrasado con el alquiler. Tras casi 2 meses de excusas y promesas, el propietario contactó directamente a los Black Sox, solo para descubrir que la historia de Jesse era completamente inventada. Esto no fue un caso aislado, sino un patrón. Jesse creaba identidades elaboradas para enmascarar su realidad. En el City Life Hotel de Auckland, donde Jesse vivía en ese momento, se presentó como un gerente de alto nivel en Woolworths. En realidad, su alquiler estaba cubierto por beneficios estatales, un marcado contraste con la imagen de riqueza y éxito que proyectaba. Su último empleo legítimo fue en ventas telefónicas, pero incluso allí su deshonestidad lo alcanzó. Fue despedido por inventar historias a colegas y clientes. Irónicamente, este despido ocurrió el mismo día en que su vida se cruzó con la de Grace Millane. La noche del 1 de diciembre de 2018, Jesse fue la última persona confirmada que se vio con Grace. La policía rápidamente lo identificó como central en su investigación. 4 días después, el 5 de diciembre, el mismo día en que la familia de Grace la reportó oficialmente como desaparecida, las autoridades contactaron a Jesse y le pidieron que se presentara en la comisaría para ser interrogado. Durante la entrevista inicial, Jesse relató una historia casual. Explicó que él y Grace se habían conocido en Tinder, habían acordado encontrarse en Sky City y luego fueron juntos a Andy's Burger, un restaurante informal ubicado en el primer piso del complejo. Afirmó que se separaron después, sugiriendo que ella se había ido sola y que su noche juntos había terminado allí. Sin embargo, la policía ya contaba con herramientas poderosas. Las cámaras de vigilancia alrededor de Auckland contaban otra historia. Las grabaciones de CCTV revelaron que Jesse y Grace no se separaron como él describió. En cambio, las cámaras los captaron caminando brazo a brazo hasta el City Life Hotel, entrando juntos por el vestíbulo. El ascensor los registró subiendo al piso de Jesse. Después de eso, Grace no fue vista saliendo del edificio nuevamente. A la mañana siguiente, el 2 de diciembre, el cumpleaños número 22 de Grace, las cámaras captaron nuevamente a Jesse, pero esta vez solo. Los investigadores rastrearon sus movimientos con meticuloso detalle. A primera hora de la mañana, salió del hotel y fue de compras. Sus adquisiciones incluyeron una maleta, seguida poco después de productos de limpieza. Antes del mediodía, tomó un taxi hacia una empresa de alquiler de autos, donde firmó el alquiler de un Toyota Corolla rojo. Ese mismo día, Jesse organizó un encuentro con otra mujer que había contactado en Tinder. Sin embargo, la cita tomó un giro inquietante. La mujer luego informó a la policía que Jesse hizo comentarios inusuales
incluyendo afirmaciones de que tenía amigos trabajando en la policía. La conversación la hizo sentirse cada vez más incómoda. Cuando Jessie le ofreció llevarla a casa en el coche alquilado, ella rechazó y decidió irse sola. Explicó más tarde que algo en su comportamiento la puso nerviosa y nunca lo volvió a ver. Pero las actividades de Jessie ese día no terminaron allí. Más tarde por la noche, fue a una tienda y alquiló una máquina para limpiar alfombras Rook Doctor. Al personal le explicó casualmente que la necesitaba para manchas de vino tinto, una historia que no levantó sospechas en ese momento. Esa noche, alrededor de las 9:30 de la noche, las cámaras de CCTV lo mostraron cargando 2 maletas en un carrito del hotel y trasladándolas al Toyota rojo que había alquilado anteriormente ese día. A la mañana siguiente, 3 de diciembre, fue registrado nuevamente, esta vez comprando una pala. Alrededor de las 9 a.m., se le captó lavando a presión el coche de alquiler, frotándolo cuidadosamente antes de devolverlo a la empresa de alquiler. El vehículo fue luego entregado a otro cliente, lo que complicó los esfuerzos policiales, pero también proporcionó evidencia crucial una vez que los investigadores rastrearon la cadena de alquileres. El 5 de diciembre, la línea de tiempo se volvió más precisa. Ese día, los padres de Grace la reportaron oficialmente como desaparecida. Los movimientos de Jessie volvieron a estar bajo escrutinio, ya que fue visto en CCTV visitando varios lugares y desechando objetos en contenedores a lo largo de Oakland. Ese mismo día, la policía llegó al City Life Hotel para hablar con él. Por casualidad, Jessie regresó al vestíbulo justo cuando los oficiales estaban en la recepción. En el momento en que vio a los oficiales uniformados, se dio vuelta abruptamente, bajó la cabeza e intentó caminar rápidamente en dirección opuesta. Este comportamiento sospechoso llamó inmediatamente la atención de los oficiales. Lo interceptaron, lo detuvieron y lo escoltaron de vuelta a la comisaría para ser interrogado. Aunque Jessie negó cualquier delito e insistió en que no había ocurrido nada inadecuado, la policía procedió con una búsqueda minuciosa en su habitación del hotel. Cada vez estaban más convencidos de que estaba conectado con la desaparición de Grace. Esa misma noche, con la búsqueda intensificándose y la preocupación pública en aumento, la policía de Nueva Zelanda ofreció una conferencia de prensa. Hicieron un llamado al público para obtener información sobre el paradero de Grace, describiendo sus últimos movimientos conocidos, y urgieron a cualquier persona con información a presentarse. La desaparición de una joven viajera británica ya había captado atención internacional, y el caso se estaba convirtiendo en un asunto de profundo interés público. Para el 7 de diciembre, el padre de Grace, David Millane, había volado a Auckland para ayudar en la búsqueda y estar cerca de donde su hija había sido vista por última vez. Frente a las cámaras, con la voz cargada de emoción, se dirigió a los medios y al público. Soy David Millane, el padre de Grace. Gracias por venir hoy. Como saben, Grace ha estado desaparecida durante varios días. El último contacto de la familia Millane con Grace fue el sábado 1 de diciembre. Desde ese día, el silencio se volvió insoportable. Su padre, David, habló públicamente sobre la angustia que la familia estaba atravesando. Describió a Grace como una joven cálida, alegre y vivaz, alguien extrovertida, aventurera y profundamente conectada con su familia. No era solo una hija, era una hermana, una amiga y alguien que siempre había estado presente en la vida de quienes la amaban. David explicó que Grace era de esas personas que nunca permitían que la distancia disminuyera su cercanía con la familia. Incluso viajando a miles de kilómetros de casa, se aseguraba de mantenerse en contacto todos los días, ya fuera hablando con sus padres, con sus 2 hermanos, o simplemente compartiendo fotografías e historias en redes sociales. Desde que llegó a Nueva Zelanda el 20 de noviembre, había llenado sus teléfonos y redes con actualizaciones, cada una llena de emoción por los nuevos lugares que descubría. La repentina interrupción en la comunicación fue más que inusual, fue alarmante. La investigación policial avanzaba rápidamente. Aunque las autoridades se abstuvieron de revelar su nombre públicamente al principio, confirmaron que Jesse Kempson había sido entrevistado y ahora era considerado una persona de interés. Cada día que pasaba aumentaba los temores tanto de los investigadores como del público. Cuanto más tiempo permanecía Grace desaparecida, más grave parecía la situación,
y la policía expresó que tenían graves preocupaciones por su seguridad. Para el 8 de diciembre, habían surgido nuevas evidencias, y los investigadores decidieron detener a Jesse nuevamente. Esta vez, su historia cambió drásticamente. Durante el interrogatorio, Jesse afirmó que al despertar a la mañana siguiente, descubrió que Grace había muerto. Insistió en que estaba en estado de shock y no sabía qué hacer, aunque continuó negando cualquier responsabilidad por lo ocurrido. Los investigadores cuestionaron su versión, confrontándolo con contradicciones. La búsqueda forense en su habitación de hotel solo reforzó las sospechas. A pesar de sus intentos de limpiar y disfrazar lo sucedido, las pruebas permanecieron. El análisis científico reveló rastros del ADN de Grace en toda la habitación. Un detalle que, según describieron los investigadores, era imposible de ignorar. Armada con esta nueva evidencia, la policía centró su atención en posibles ubicaciones fuera de Oakland. Jesse finalmente condujo a los investigadores hacia un área a lo largo de Scenic Drive, cerca del embalse Waitakere, un lugar agreste y boscoso al oeste de la ciudad. Alrededor de las 4 p.m. del 8 de diciembre, los oficiales hicieron un hallazgo aproximadamente a 10 yardas del borde de la carretera. La zona había sido identificada como un lugar de interés, y a medida que se desarrollaba la búsqueda, los oficiales descubrieron pruebas que creían relacionadas con Grace. Para el día siguiente, 9 de diciembre, el proceso formal de identificación ya estaba en marcha. Aunque la policía era cautelosa con sus palabras, dejaron en claro que, basándose en la evidencia recopilada, confiaban en que la búsqueda había llegado a su conclusión más trágica. Grace Millane había sido encontrada, y la investigación ya no se trataba de localizar a una joven viajera desaparecida. Se había convertido en una indagación criminal para determinar qué había ocurrido en sus últimas horas de vida. El detective inspector Scott Beard, quien había liderado el caso desde el principio, se presentó ante las cámaras para dar la devastadora noticia. Su equipo, que había trabajado incansablemente con la esperanza de traer buenas noticias a la familia de Grace, ahora tenía la desgarradora tarea de confirmar sus peores temores. Reconoció que este era un momento insoportable para la familia Millane y que su corazón estaba con ellos. El dolor no se limitó a los seres queridos de Grace. El hallazgo provocó ondas de choque en toda Nueva Zelanda y más allá. Las comunidades se unieron y se realizaron vigilias para honrar la vida de la joven que había viajado tan lejos de su hogar en busca de aventuras. Miles encendieron velas, dejaron flores y compartieron mensajes de apoyo. El duelo fue colectivo y resonó profundamente en una nación conocida por su hospitalidad y seguridad. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se dirigió públicamente a la tragedia con visible emoción. Sus palabras se dirigieron a la familia Millane y expresaron tanto simpatía como disculpa. No puedo imaginar el dolor de su familia ni lo que estarán experimentando y sintiendo en este momento. Mis pensamientos y oraciones están con su padre, David, que está en el país, con su madre, Gillian, que no puede estar aquí, y con su familia extensa, amigos y seres queridos. Por lo tanto, en nombre de Nueva Zelanda, quiero disculparme con la familia de Grace. Su hija debería haber estado segura aquí, y no lo estuvo, y lo siento por eso. He aconsejado a la familia, a través de la policía, que si hay algo que podamos hacer para ayudar, estamos aquí para hacerlo. Sus palabras resonaron en todo el mundo, recordando que la historia de Grace había conmovido no solo a quienes estaban más cerca de ella, sino también a extraños que se sintieron impactados por su viaje y devastados por su final. En los días siguientes, Jesse Kempson fue formalmente acusado en relación con la muerte de Grace. El proceso legal apenas comenzaba, pero para la familia de Grace, la realidad ya había golpeado con toda su fuerza. La aventura de su hija había sido truncada trágicamente. El 10 de diciembre, solo 5 días después de que Grace Millane fuera reportada oficialmente como desaparecida, Jesse Kempson fue presentado ante el tribunal en Oakland. La rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos reflejaba la gravedad de la investigación. En esa primera comparecencia, el juez le concedió a Jesse la supresión provisional de su nombre, una medida legal común en Nueva Zelanda, diseñada para proteger la imparcialidad de un juicio. Debido a esta resolución,
Gran parte de la cobertura mediática en ese momento difuminó su rostro o retuvo detalles sobre él, dejando que el público se centrara principalmente en la investigación policial y en la historia de Grace. Durante semanas, las grabaciones que circulaban en línea y en los informes de noticias ocultaban su identidad, preservando la integridad de lo que se estaba convirtiendo en un juicio importante. Mientras tanto, los expertos forenses realizaron una autopsia detallada y sus hallazgos confirmaron los peores temores. Concluyeron que la muerte de Grace no había sido accidental. El informe no dejó dudas de que había habido intervención criminal. Lo que los investigadores también descubrieron durante su análisis digital fue escalofriante. Alrededor de la 1:30 de la mañana del domingo, solo horas después de que Grace hubiera fallecido, Jesse realizó búsquedas en Internet desde su teléfono. Entre sus consultas estaban aves carnívoras y Waitakere Ranges, que los investigadores más tarde vincularon directamente con la zona remota donde él intentaría ocultar pruebas. Estas huellas digitales socavaron aún más sus afirmaciones de pánico o confusión. A medida que la investigación avanzaba, la familia de Grace en Inglaterra se preparaba para una experiencia completamente distinta. Poco más de un mes después de que su cuerpo fuera encontrado en Nueva Zelanda, cientos de dolientes se reunieron para su funeral en la Catedral de Brentwood, en Essex. La catedral estaba llena de familiares, amigos, miembros de la comunidad y personas que habían seguido su historia desde lejos. El detective inspector Scott Beard, el investigador principal que había supervisado el caso en Auckland, viajó al otro lado del mundo para rendirle homenaje en persona. Su presencia subrayó el vínculo que se había formado entre los investigadores y la familia Millane, una conexión construida a través de meses de duelo compartido y la incansable búsqueda de justicia. 6 días después de que Grace fuera enterrada, Jesse volvió a comparecer ante los tribunales, esta vez en el Tribunal Superior de Auckland. De pie en el banquillo, se declaró no culpable. Desde ese momento, el escenario estaba preparado para un juicio que atraería la atención internacional. El juicio comenzó en noviembre de 2019, casi un año después de la desaparición de Grace. Duró 3 semanas, durante las cuales Jesse fue observado mayormente sin expresión. Los testigos en la sala recordaron que a menudo permanecía inmóvil, con el rostro inexpresivo, solo mirando ocasionalmente los documentos judiciales o cubriéndose la cara con las manos. El silencio y la falta de emoción visible contrastaban fuertemente con la angustia expresada por la familia de Grace, que había viajado a Nueva Zelanda para presenciar el proceso. El equipo de defensa de Jesse argumentó que lo ocurrido no fue un asesinato. Su posición era que la muerte de Grace había sido accidental, el resultado de un encuentro que, según ellos, había salido trágicamente mal debido a la inexperiencia y la intoxicación. Alegaron que Jesse entró en pánico después, lo que lo llevó a intentar ocultar lo sucedido. La defensa insistió en que, si bien sus acciones posteriores mostraban un juicio deficiente, no constituían una intención deliberada de quitarle la vida a alguien. La fiscalía, sin embargo, presentó una historia muy diferente. Contaban con un cúmulo de pruebas, registros digitales, testimonios de testigos, grabaciones de CCTV y hallazgos forenses. Argumentaron de manera convincente que Jesse había actuado con intención y que, posteriormente, deliberadamente trató de ocultar sus acciones. Señalaron sus búsquedas en Internet calculadas, sus compras metódicas de productos de limpieza y maletas, y sus mentiras consistentes tanto a la policía como a sus conocidos. La fiscalía describió a Jesse como alguien que tejía un laberinto de historias y mentiras, creando coartadas que se desmoronaban bajo escrutinio. Para la fiscalía, no se trataba de un caso de pánico. Era evidencia de una planificación fría y deliberada. El 22 de diciembre de 2019, después de solo 5 horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Jesse Kempson fue declarado culpable del asesinato de Grace Millane. El veredicto se entregó en una sala de audiencias llena, con miembros de la familia de Grace presentes para escuchar el resultado que habían estado esperando. El juez luego dictó la sentencia: prisión perpetua con un periodo mínimo sin posibilidad de libertad condicional de 17 años. Durante la sentencia, el tribunal escuchó poderosas declaraciones sobre el impacto en las víctimas. El juicio también provocó discusiones más amplias.
Muchos observadores expresaron indignación por cómo la vida y el carácter de Grace fueron cuestionados durante los argumentos de la defensa, considerándolo un intento de culpar a la víctima en lugar de reconocer las acciones de su asesino. Tanto defensores como miembros del público denunciaron lo que describieron como culpabilización de la víctima, insistiendo en que la responsabilidad recaía únicamente en Jesse Kempson. Incluso miembros de la propia familia de Jesse se distanciaron de él tras el veredicto. Los familiares lo describieron como un fantasioso patético que mentía habitualmente incluso sobre los detalles más pequeños. Su hermanastro declaró públicamente que Jesse había pasado su vida fabricando historias, solo para colapsar bajo el peso de esas mentiras cuando eran expuestas. Mentía sobre cosas sin importancia todo el tiempo y continuaba mintiendo hasta el punto en que no tenía salida, y entonces se derrumba, llora y huye. La condena por el asesinato de Grace no fue el final de los problemas legales de Jesse. Al año siguiente, enfrentó 2 juicios adicionales, ambos celebrados ante un juez sin jurado. Estos procedimientos revelaron aspectos aún más preocupantes de su comportamiento y ofrecieron una imagen más clara de un hombre que había construido su vida sobre la decepción y la explotación. Cuando los medios de comunicación difundieron imágenes borrosas de él tras su arresto, 2 mujeres que lo reconocieron se presentaron de inmediato ante la policía. Aunque su identidad todavía estaba legalmente protegida en ese momento, supieron sin dudar quién era, y ambas tenían experiencias profundamente preocupantes que compartir. Sus relatos revelaron un patrón de comportamiento que se remontaba a años atrás, mostrando que el caso de Grace no había sido una tragedia aislada, sino parte de una historia más amplia de manipulación y abuso. El primero de estos 2 nuevos juicios comenzó en octubre de 2020. Este caso se centró en la relación de Jesse con una expareja, quien valientemente se presentó a testificar sobre el trato que había recibido mientras estuvo con él. Describió no solo tormento emocional, sino también explotación financiera. A lo largo de su relación, Jesse había vaciado sistemáticamente sus finanzas, debitando de su cuenta bancaria la asombrosa suma de $10,000. La mujer explicó cómo su comportamiento controlador la dejó aislada y con miedo, con su engaño tejido en casi todos los aspectos de la relación. Para ella, no se trataba solo de la pérdida de dinero, sino de las cicatrices psicológicas y emocionales de haber sido manipulada por alguien en quien confiaba. Al concluir este juicio, el tribunal declaró a Jesse culpable de 8 cargos separados. La justicia se impuso mediante una sentencia de 7 años y medio de prisión. Para la víctima, fue un momento de reconocimiento y validación, ya que su valentía al presentarse finalmente había traído responsabilidad por el daño que había sufrido. Solo un mes después, en noviembre de 2020, Jesse enfrentó otro juicio, esta vez relacionado con un encuentro con una turista británica que había conocido en Tinder 8 meses antes de la muerte de Grace Millane. La turista testificó sobre la aterradora experiencia que vivió, describiendo cómo lo que comenzó como un encuentro aparentemente ordinario, rápidamente se convirtió en algo mucho más alarmante. Su testimonio presentó un cuadro consistente de un hombre que usaba el engaño y la intimidación como herramientas de control. Una vez más, la evidencia fue clara, y Jesse fue declarado culpable. Se le impuso una sentencia adicional de 3 años y medio de prisión. Los 2 juicios sumaron en conjunto 11 años adicionales de tiempo en prisión. Sin embargo, estas sentencias se establecieron para cumplirse de manera concurrente con su sentencia de cadena perpetua por el asesinato de Grace. Aunque esto significaba que su período mínimo no cambiaría drásticamente, las nuevas condenas destacaron el patrón más amplio de su conducta y reforzaron la comprensión de quién era realmente Jesse Kempson. Durante estos procedimientos, su comportamiento en el tribunal siguió siendo desafiante. Cuando el juez Jeffrey Benning lo declaró culpable, Jesse respondió con un arrebato de ira, declarando: «No tienen ninguna razón para condenarme». Sus palabras contrastaban drásticamente con la evidencia presentada y solo reforzaban la percepción de su negativa a asumir responsabilidad por sus acciones. Mientras la justicia continuaba sirviéndose en la sala de audiencias, la familia Millane sufrió otra tragedia. En noviembre de 2020, el padre de Grace, David Millane, falleció tras una batalla contra el cáncer. Para una familia ya devastada por la pérdida de Grace, esto fue otro golpe devastador.
David había sido una figura visible durante toda la investigación y el juicio, actuando como voz de Grace cuando ella ya no podía hablar por sí misma. Su muerte fue lamentada tanto en su comunidad local como entre aquellos en Nueva Zelanda que habían llegado a admirar su fortaleza y dignidad durante el periodo más difícil de su vida. El mes siguiente, diciembre de 2020, trajo otro desarrollo significativo. La supresión del nombre que había protegido la identidad de Jessie del público finalmente expiró. Su última apelación para mantener su nombre oculto fue denegada por la Corte Suprema, y por primera vez, el mundo vio al hombre detrás de las imágenes borrosas. Su identidad se reveló no solo como el asesino de Grace, sino también como el mismo hombre condenado en los juicios adicionales por abuso y agresión. Los informes indicaron que Jessie continuaba trabajando en apelaciones por estas condenas también, aunque para entonces su reputación pública ya estaba irreparable. A pesar del dolor, la familia y amigos de Grace centraron su energía en honrar su memoria de maneras significativas. Se dedicaron a causas que reflejaran su espíritu de amabilidad y compasión. Una iniciativa fue recaudar fondos para la campaña White Ribbon, un movimiento internacional que trabaja para prevenir la violencia y promover relaciones respetuosas. En nombre de Grace, recaudaron más de 11,000 libras esterlinas, una contribución récord que destacó cuántas personas habían sido conmovidas por su historia.